Un momento, tenemos un mensaje del coautor de este contenido. Nos comparte una nota, quiere dar las gracias. Hay muy importante, en la descripción hay una lista de enlaces recomendados. Y ahora sí, continuamos con la explicación. ¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en la indexación de bases de datos. La idea es simple: dejar de ser alguien que solo usa índices para convertirnos en alguien que los diseña, como un verdadero arquitecto. Porque es justo ahí, en ese cambio, donde se marca una diferencia abismal en el rendimiento. A ver, todos partimos de la misma base. Un índice hace que las consultas vuelen. Pero, ¿y si les digo que a veces es una pésima idea usar uno? Esa es la pregunta del millón. Vamos a explorar esto a fondo, porque la respuesta es, literalmente, lo que diferencia a un desarrollador senior de uno que recién empieza. Y con esto entramos de lleno en lo que podríamos llamar la paradoja del índice. Es ese momento un poco incómodo, donde nuestra solución favorita, el índice, se nos da vuelta y se convierte en el problema. Saber cuándo guardar la herramienta en la caja, eso es de verdaderos expertos. Entonces, ¿cuándo un índice nos juega en contra? Bueno, para empezar, en tablas chiquitas, esas que caben enteras en memoria. Ahí es más rápido leerla toda de un tirón. Otro caso clásico: tablas que reciben una avalancha de escrituras pero casi nadie las lee. Piensen en una tabla de logs. Y el tercer caso, que es súper importante: columnas con poquísimos valores únicos. Y este último punto es clave. Miren este ejemplo. Imaginen una columna tipo booleana como isActive. ¿Cuántos valores posibles hay? Pues 2, verdadero o falso. La cardinalidad, como se le dice, es bajísima. Si le pedimos a la base de datos que busque todos los registros activos, el índice lo único que va a hacer es apuntar más o menos a la mitad de toda la tabla. O sea, no nos ayuda a filtrar casi nada. Y aquí viene lo interesante. El optimizador de la base de datos, que no tiene un pelo de tonto, se da cuenta de esto, ve el índice y dice: ¿sabes qué? No me sirves. Y simplemente lo ignora. Prefiere hacer un escaneo completo de la tabla porque en ese caso es mucho más rápido. Así de simple. Bueno, ahora que entendimos la teoría, veamos cómo se manifiesta esto en la práctica. Hablemos de esas trampas de indexación, errores súper comunes en los que, seamos honestos, casi todos hemos caído alguna vez. Y creo que todo se resume en esta frase icónica de Donald Knuth: la optimización prematura es la raíz de todos los males. Es la historia de siempre, ¿no? Vemos que un índice mejora una consulta y la tentación es indexar todo, cada columna. Pero claro, eso termina siendo un desastre para el rendimiento de las escrituras y ni hablar del espacio en disco. Ok, hablemos ahora de la trampa número 1, la más clásica, el índice compuesto. Ojo acá, porque el orden lo es todo. Digamos que creamos un índice sobre apellido y después nombre. Ese orden, apellido primero y nombre segundo, es absolutamente crucial. Miren la diferencia. Si hacemos una consulta filtrando por apellido, el índice funciona de maravilla. La base de datos lo usa sin problemas. Pero ¿qué pasa si intentamos filtrar solo por nombre? Nada. El índice se vuelve inútil. ¿Por qué? Porque la base de datos no puede saltarse la primera columna del índice para usar la segunda. Es como si no existiera. La analogía perfecta, y que seguro se les va a quedar grabada, es la de una guía telefónica de las de antes. Está ordenada alfabéticamente por apellido. Si buscas Pérez, vas a la P y lo encuentras al toque. Fácil. Ahora intenta buscar a todas las personas que se llaman Juan en esa guía. ¡Imposible! Tendrías que leerla entera. Bueno, un índice compuesto funciona exactamente igual. Perfecto. Ya vimos los problemas, las trampas, lo que no hay que hacer. Ahora vamos a la parte divertida, las soluciones. Hablemos del kit de herramientas del experto, de esas técnicas un poco más avanzadas que nos permiten diseñar índices con precisión quirúrgica. Y para empezar, el que para muchos es el santo grial del rendimiento, el índice de cobertura o Covering Index. La idea es, elegantísima y súper potente. Se trata de un índice que ya contiene todas las columnas que una consulta necesita. No solo las columnas de búsqueda, sino también las que se quieren obtener. A ver, para entender su poder, pensemos en el método tradicional. Con un índice normal, la base de datos primero busca en el índice y encuentra una especie de puntero. Luego, con ese puntero, tiene que ir a buscar la fila a la tabla principal. Y recién ahí recupera el resto de los datos que necesita. Son varios pasos. Pero con un índice de cobertura, la historia es otra. El juego cambia por completo. La base de datos va al índice y listo. Ya tiene todo lo que necesita. No hay un segundo paso. No tiene que ir a la tabla para nada. Esto elimina una operación de lectura del disco, que suele ser de lo más lento que hay. La ganancia en rendimiento es masiva.
Veamos otro escenario súper común. Imaginen una tabla de pedidos de un e-commerce. El 99% de los pedidos ya están en estado completado, pero el 1% restante, los que están pendientes, son los que nos interesan de verdad. Son los que el sistema consulta una y otra vez para procesarlos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Indexamos toda la columna estado? Ya vimos que no, porque la cardinalidad es baja. La solución es mucho más elegante, un índice parcial. ¿Qué significa esto? Que creamos un índice que, a propósito, solo incluye las filas que nos importan. En este caso, solo las que tienen el estado pendiente. El resultado es un índice pequeñísimo, súper rápido y que no desperdicia nada de espacio. Y todo esto que vimos nos lleva a una conclusión más grande. Dominar la indexación a este nivel va más allá de saber un par de comandos. Es un cambio de mentalidad, de verdad. Es dejar de ser un constructor y empezar a pensar como un arquitecto de la información. Hay una cita de Richard Hamming que me encanta y que lo resume todo. El propósito de la computación es el conocimiento, no los números. Y es que al final, de eso se trata. Un buen índice nos da velocidad, y esa velocidad es lo que nos permite analizar, entender y sacar conclusiones valiosas de nuestros datos. No se trata de que la query sea rápida y ya. De hecho, este es un principio que ya establecía el mismísimo padre de las bases de datos relacionales, Edgar Codd. La idea fundamental es que quienes usan los datos no deberían tener que preocuparse por cómo están guardados por debajo, y los índices son esa herramienta mágica que nos permite lograr esa eficiencia de forma transparente. Al final del día, el verdadero secreto es este. No se trata de memorizarse de memoria la sintaxis de Create Index. Cualquiera puede hacer eso. Se trata de entender que todo es un juego de equilibrios, de trade-offs. ¿Queremos optimizar para lecturas o para escrituras? ¿Priorizamos velocidad a toda costa o nos preocupa el espacio en disco? Esas son las preguntas de un arquitecto. Así que la invitación es esa, a usar los índices, por supuesto, pero hacerlo con sabiduría, a pensar como arquitectos, analizar los patrones de uso, entender los equilibrios y diseñar soluciones que no solo funcionen hoy, sino que sean rápidas, eficientes y sobre todo escalables a futuro. ¿Quieren seguir la conversación? Aquí les muestro cómo se puede participar. Y ahora que terminamos, la pregunta es, ¿qué sigue? Vamos a verlo. Son 3 pasos bien sencillos para sumarse a esta comunidad. Lo primero, suscribirse. Así no se pierden nada de lo que viene. Segundo, la interacción. La opinión de todos es súper valiosa para nosotros. Un me gusta o no me gusta nos dice muchísimo sobre qué funciona. Y la crítica constructiva es clave. Así es como mejoramos, todos juntos. Y tercero, dense una vuelta por la descripción para encontrar más detalles. Ahí hay enlaces y recursos muy buenos recomendados por el coautor. Ahora la decisión es suya. ¿Cuál será el primer paso?